Capítulo 4. Consideraos el camino del progreso. Ahora llegamos a un asunto que es el tema de mucha confusión entre los hijos del Señor. Esta confusión se relaciona con lo que debe continuar después de lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Observe las palabras que se usan en este versículo. El tiempo del verbo es muy precioso porque nos muestra la crucifixión del hombre viejo en el pasado, un hecho terminado una vez por todas. Este evento ya ocurrió y no puede cambiar. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado una vez por todas y él nunca puede dejar de estar crucificado. Esto es lo que necesitamos saber. Entonces, después de saber esto, ¿qué es lo que sigue? Consideremos otra vez este pasaje que nos muestra el siguiente mandamiento en el versículo 11, que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Por supuesto que este versículo es una continuación del versículo 6. Ahora bien, leamos estos dos versículos juntos, que dicen: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, vosotros consideraos muertos al pecado. Ese es el orden. Cuando sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, el siguiente paso es considerar que en verdad estamos muertos. Lamentablemente se ha puesto mucho énfasis en este aspecto de considerarnos muertos, como si ese fuese el punto de partida. El énfasis debe de estar en que ya estamos muertos. La palabra de Dios claramente nos muestra que el saber debe venir antes que el consideraos. La secuencia es muy importante. Sabiendo esto, consideraos. Nuestra consideración debe basarse en el conocimiento de un hecho que ha sido revelado divinamente. De otra manera, la fe no tiene un fundamento. Cuando nosotros sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, entonces espontáneamente podemos considerar que estamos muertos. Así que, al enseñar esto, no debemos enfatizar demasiado el asunto de considerar. Las personas siempre están tratando de considerar sin saber. No han tenido una revelación del hecho por el Espíritu. Sin embargo, tratan de considerar y encallan en muchas dificultades. Cuando llega una tentación, empiezan a considerar intensamente: estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Sin embargo, al estar considerándose muertos, aún se enfadan. Entonces dicen: esto no funciona. Romanos 6:11 no sirve. Ahora, tenemos que admitir que el versículo 11 no funciona sin el versículo 6. Así que, si no sabemos que estamos muertos con Cristo, cuanto más nos consideremos muertos, más intensa será nuestra lucha, y el resultado ciertamente será la derrota. Por muchos años, después de ser salvo, se me enseñó a considerar. Estuve considerando de esta manera desde 1920 hasta 1927. Cuanto más me consideraba muerto al pecado, más vivo estaba. Simplemente no podía creer que estaba muerto, y no podía producir esa muerte al pecado. Al pedirle ayuda a otros, se me decía que leyera Romanos 6:11, y cuanto más leía y trataba de considerarme muerto, más lejos estaba de la muerte. No podía obtenerla. Apreciaba la enseñanza que debía de considerar, pero no entendía por qué no obtenía ningún resultado. Tengo que confesarles que estuve perturbado por muchos meses. Le dije al Señor: si esto no se me aclara, si no llego a ver esto que es tan fundamental, dejaré de hacer todo. No voy a predicar y no te voy a servir más. Primero quiero entender esto. Por muchos meses estuve buscando, y a veces hasta ayunando,
pero nada pasó. Recuerdo que en una mañana, que nunca me podré olvidar, yo estaba sentado en mi escritorio, leyendo la palabra y orando, y dije, Señor, abre mis ojos. Entonces, en un flash, en un instante, vi mi unidad con Cristo, y vi que estaba en Él y que cuando Él murió, yo morí. Vi que mi muerte no era un asunto del futuro, sino del pasado, y que estaba tan muerto como Él, porque estaba en Él cuando Él murió. Por fin entendí todo este asunto, y me dio tanta alegría este gran descubrimiento, que salté de mi silla y exclamé, ¡alabado sea el Señor que estoy muerto! Corrí y me encontré con uno de los hermanos que estaba ayudando en la cocina, y le dije, hermano, ¿sabe que he muerto? Debo de admitir que se lo veía confundido, y me dijo, ¿qué quiere decir con eso? Y yo continué, ¿no sabe que Cristo ha muerto? ¿Y no sabe usted que he muerto con Él? ¿No sabes que mi muerte es un hecho tan real como la muerte de Él? Oh, les digo, fue tan real para mí, que tuve el deseo de salir por las calles de Shanghái y gritar las buenas nuevas de mi descubrimiento. Desde entonces hasta ahora, no he dudado ni por un momento la veracidad de esta frase, con Cristo estoy juntamente crucificado. No quiero dar a entender que no debemos aplicar esta palabra. Sí, hay una aplicación de la muerte que veremos a continuación. Pero antes que todo, aquí tenemos el fundamento. Yo he sido crucificado, y en Cristo esto ya es un hecho cumplido. Entonces, ¿cuál es el secreto de considerar? En pocas palabras, el secreto es tener revelación. Necesitamos la revelación que procede de Dios mismo. Nuestros ojos necesitan ser abiertos para ver el hecho de nuestra unión con Cristo. Y esto implica más que conocerlo solo como una doctrina. Esta revelación no es algo indefinido y general. La mayoría de nosotros nos acordamos el día en que claramente vimos que Cristo murió por nosotros, y debemos tener la misma claridad para ver que hemos muerto con Cristo. No debe ser algo confuso, sino algo muy definido, porque esta va a ser la base para poder avanzar. No se trata de considerarme muerto y después experimentar la muerte. Se trata que debido a que estoy muerto, que ahora veo lo que Dios ha hecho conmigo en Cristo. Entonces, me considero estar muerto. Este es el tipo de consideración correcta. No es considerar que voy a la muerte, sino que considero desde la posición de muerto. El segundo paso. Así también vosotros consideraos. ¿Qué significa considerar? Considerar en griego significa llevar una contabilidad. La contabilidad es lo único que nosotros, los seres humanos, podemos hacer correctamente. Por ejemplo, un artista pinta un paisaje, pero ¿lo puede hacer perfectamente? ¿Puede el historiador asegurarse de la exactitud de cualquier acontecimiento? ¿O puede el cartógrafo estar seguro de la exactitud de cualquier mapa? Lo mejor que pueden hacer es una aproximación. Aun cuando intentamos narrar un incidente con las mejores intenciones de ser honestos y veraces, no podemos hablar con exactitud. En muchos de los casos se exagera o no se dice lo suficiente. Se habla demasiado o se habla muy poco. ¿Qué puede hacer el hombre que sea verdaderamente exacto? Pues la aritmética. No se admiten errores en la aritmética. Una silla más una silla son 2 sillas. Esto es verdad tanto en Londres como lo es en Cape Town. Si va a Nueva York o a Singapur sigue siendo lo mismo. En todo el mundo y para siempre, 1 más 1 son 2. El hecho de que 1 más 1 sean 2 es verdad en el cielo, en la tierra y en el infierno. ¿Por qué dice Dios que debemos considerarnos muertos? Pues porque lo estamos.
Continuando con la analogía de la contabilidad, supongamos que tengo $15 en mi bolsillo. ¿Qué es lo que debo escribir en mi libro de cuentas? ¿Puedo escribir $14.15 o $15.15? No, debo escribir lo que exactamente está en mi bolsillo. En la contabilidad se consideran los hechos y no las fantasías. De la misma manera, Dios me dice que me considere muerto debido a que verdaderamente estoy muerto. Dios no me pediría que escribiera en mi libro de contabilidad lo que no es verdad. Él no me pediría que me considerara muerto si todavía estuviese vivo. No sería correcto tener tal gimnasia mental de esa manera al usar la palabra considerar. Considerar no es imaginarse y creer algo. No significa que si solo tengo $12 en mi bolsillo, puedo escribir incorrectamente que tengo 15 en mi libro de cuentas, y así pensar que mi considerar va a suplir lo que me falta. Si solo tengo $12, pero considero y digo que tengo $15, tengo $15, tengo $15, ¿cree que tal esfuerzo mental realmente vaya a afectar la cantidad que hay en mi bolsillo? No, para nada. El considerar no cambiará los $12 en 15 y no cambiará lo falso por lo verdadero. Pero, por otro lado, si es un hecho que tengo $15 en mi bolsillo, entonces, con gran facilidad y confianza, puedo escribir $15 en mi libro de cuentas. Dios nos dice que nos consideremos muertos, pero no lo dice porque esta consideración nos lleva a la muerte, sino porque ya estamos muertos. Él nunca nos dijo que consideráramos lo que no es un hecho. Hemos dicho que la revelación nos lleva espontáneamente a la consideración, pero no debemos olvidar que se nos ha dado un mandato. Vosotros consideraos. Debemos tomar tal actitud. Dios nos pide que hagamos cuentas, que escribamos yo he muerto, y permanecer en esto. ¿Por qué? Debido a que es un hecho. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, yo estaba ahí en Él. Por lo tanto, lo considero como la verdad. Lo considero así y afirmo que he muerto en Él. Pablo dijo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo es posible esto? Es posible en Cristo Jesús. Nunca se le olvide que esto siempre y solamente es verdad en Cristo Jesús. Si usted pone sus ojos en sí mismo, no encontrará la muerte allí, porque no es un asunto de fe en usted mismo, sino en el Señor. Ponga los ojos en el Señor y conozca lo que Él ha hecho. Dígale, Señor, creo en ti y considero que de hecho he muerto en ti. Y así permanezca todo el tiempo. La consideración de la fe. Los primeros 4 capítulos y medio de Romanos mencionan la fe una y otra vez. Somos justificados por la fe. La justicia, el perdón de nuestros pecados y la paz con Dios son nuestras por la fe. Y sin fe en la obra que completó Jesucristo, nadie puede obtenerlas. Pero en la segunda sección de Romanos no se menciona la fe repetidas veces, y a primera instancia parece que existe otro énfasis. Sin embargo, no es así, porque en lugar de las palabras fe y creer, se encuentra la palabra considerar. Aquí las palabras considerar y fe son prácticamente la misma cosa. ¿Qué es la fe? La fe es aceptar los hechos relacionados con Dios. La fe siempre tiene su fundamento en el pasado. Lo que tiene que ver con el futuro es la esperanza. Aunque la fe frecuentemente tiene una meta a cumplirse en el futuro, como por ejemplo lo dice en Hebreos 11, puede ser que debido a esta razón se usa la palabra considerar en esta sección.
Es una palabra que se relaciona solamente con el pasado, con lo que ya aconteció y no con lo que va a suceder. Esta es la clase de fe descrita en Marcos 11:24, donde dice: por tanto os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Si usted cree que ya ha recibido sus peticiones, en Cristo, claro está, entonces las obtendréis. Creer que puede recibir algo, o que es posible recibirlo, o aun que lo va a recibir, no es la fe que se menciona aquí. Esta fe es la que ya lo recibió. La fe en este sentido solo se relaciona con el pasado. Aquellos que dicen Dios puede, o Dios debe, o Dios lo hará, no necesariamente creen. La fe dice siempre, Dios ya lo ha hecho. Entonces, ¿cuándo debo de tener fe en cuanto a mi crucifixión? No es al decir que Dios puede, o va, o debe crucificarme, pero cuando con gozo digo, alabado sea Dios, en Cristo estoy juntamente crucificado. En Romanos 3 vemos cómo el Señor Jesús llevó nuestros pecados y murió como nuestro sustituto para que seamos perdonados. En Romanos 6 nos vemos incluidos en la muerte por la cual Él aseguró nuestra liberación. Cuando se nos reveló el primer hecho, creímos en Él para obtener la justificación, y ahora Dios nos dice que consideremos este segundo hecho para obtener liberación. Así es que el considerar que se encuentra en la segunda sección de Romanos toma el lugar de la fe que está en la primera sección. No hay un énfasis diferente. De la misma forma como se inició la vida cristiana normal, se vive y se desarrolla progresivamente por medio de la fe en los hechos divinos, esto es, en Cristo y su cruz. La tentación y el fracaso son un reto a la fe. Para nosotros, los dos hechos históricos más grandes en la historia son que nuestros pecados han sido quitados por la sangre y que nosotros mismos somos eliminados por la cruz. Pero, ¿qué hacemos con la tentación? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando después de haber visto y creído en estos hechos, descubrimos que los viejos deseos se vuelven a presentar? O peor aún, ¿qué tal si volvemos a caer en algún pecado? ¿Qué tal si nos enojamos o hacemos algo peor? Entonces, ¿acaso es todo lo que se ha planteado falso? Acuérdese que una de las metas principales del diablo es hacernos dudar de los hechos divinos. Por ejemplo, lo puede ver esto en Génesis 3:4. Después que hemos visto por la revelación del Espíritu de Dios que estamos muertos con Cristo, y lo hemos considerado así, el diablo vendrá a decir, tienes un deseo moviéndose dentro de ti. ¿Qué piensas de eso? ¿Acaso puedes decir que realmente estás muerto? Cuando esto suceda, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Esta es una prueba muy importante. ¿Vamos a creer en los hechos tangibles de la esfera natural, los cuales podemos ver, o en los intangibles de la esfera espiritual, los cuales no se pueden ver o comprobar científicamente? Aquí debemos tener cuidado. Es importante recordar cuáles son los verdaderos hechos que se mencionan en la palabra de Dios, en los cuales se fundamenta la fe, y cuáles no son verdaderos. ¿Cómo dice Dios que se lleva a cabo la liberación? En primer lugar, el principio de pecado en nosotros no se desarraiga ni se elimina. Considerar esto así sería cometer un gran error y ser como el hombre que tenía $12 en el bolsillo, pero escribió que tenía 15 en su libro de cuentas. No, el pecado no es erradicado, permanece allí, y si se le da la oportunidad nos vencerá.
y causará que pequemos otra vez, consciente o inconscientemente. Es por eso que siempre necesitamos conocer la efectividad de la sangre preciosa. El método que Dios emplea para tratar con los pecados cometidos es directo, a saber, eliminarlos completamente por medio de la sangre. Sin embargo, cuando viene al principio del pecado y con la liberación de su poder, lo trata indirectamente. Dios no elimina al pecado, sino al pecador. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él, y debido a esto, nuestro cuerpo, el cual había sido un vehículo para el pecado en el pasado, se encuentra desempleado. El pecado, como el viejo amo, todavía se encuentra rondando, pero el esclavo que lo servía ha muerto, no se encuentra disponible, y sus miembros están sin empleo. La mano del que le gusta apostar está sin empleo. La lengua del que le gusta usar groserías está sin empleo. Así que ahora, estos miembros se pueden usar como armas de justicia para Dios. Así que podemos decir que la liberación del pecado es una idea con más fundamento en las Escrituras que la expresión la victoria sobre el pecado. Las expresiones justificado del pecado y muertos al pecado en Romanos 6, 7 y 11 implican la liberación de un poder que aún está muy presente y que es muy real, y no de algo que ya no existe. El pecado sigue allí, pero estamos conociendo la liberación de su poder más y más cada día. Esta liberación es tan real que Juan puede escribir con confianza y decir: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede pecar. Ahora, si malentendemos esta declaración, nos podríamos desviar. Juan no está diciendo que ahora el pecado ya no existe en nuestra historia y que no vamos a pecar de nuevo. Él dice que aquello que ha nacido de Dios no tiene la naturaleza de cometer pecados. La vida de Cristo ha sido plantada en nosotros por un nacimiento nuevo y su naturaleza no comete pecados. Existe una gran diferencia entre la naturaleza de algo y su historia, como existe una gran diferencia entre la naturaleza de vida en nosotros y nuestra historia. Como ilustración, por muy inadecuada que sea, podemos decir que la madera no se puede hundir, porque no es su naturaleza hacerlo. Pero si alguien mantiene un pedazo de madera debajo del agua, se hundiría, y esto pasaría a ser parte de su historia. La historia es un hecho, tal y como los pecados de nuestro pasado son hechos. Pero la naturaleza de algo también es un hecho, tal y como lo es la nueva naturaleza que hemos recibido de Cristo. Lo que está en Cristo no puede pecar. Lo que está en Adán puede pecar, y lo hará tan pronto se le dé una oportunidad a Satanás para ejercer su poder. Así que es un asunto de escoger los hechos por los cuales nos basamos y vivimos. Podemos escoger los hechos tangibles de nuestra experiencia diaria, o el hecho más fuerte de que ahora estamos en Cristo. El poder de su resurrección está de nuestro lado, y todo el poder de Dios está obrando en nuestra salvación, por lo que tenemos que convertir la verdad de los hechos divinos en nuestra historia real. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y las cosas que no se ven son eternas. Pienso que todos sabemos que Hebreos 11:1 es la única definición de la fe en el Nuevo Testamento y aún en todas las Escrituras. Es importante que realmente entendamos esta definición. Seguramente conocemos la traducción común de estas palabras que describen la fe como lo que da sustantividad a lo que se espera. Sin embargo, la palabra en griego tiene un sentido de acción, y no solamente de algo como una substancia.
Confieso que me ha tomado muchos años tratando de encontrar la palabra correcta para usar en la traducción. La versión Darby, que se llama la Nueva Traducción, traduce muy bien esta palabra. La fe es lo que da sustantividad a lo que se espera. Esto implica que llegan a ser reales en la experiencia. ¿Cómo le damos sustantividad a algo? Esto lo hacemos todos los días. No podemos vivir en este mundo sin hacer esto. ¿Conoce la diferencia entre una sustancia y dar sustantividad? Una sustancia es un objeto. Dar sustantividad significa que tengo cierto poder o facultad para hacer que esa sustancia sea real para mí. Por ejemplo, por medio de nuestros sentidos podemos captar las cosas de la naturaleza y estar conscientes de ellas para así apreciarlas. La vista y el oído son, por ejemplo, dos de mis facultades que dan sustantividad al mundo de luz y del sonido. Existen los colores rojo, amarillo, verde, azul, violeta, y estos colores son muy reales. Pero si cierro mis ojos, entonces los colores ya no son reales para mí, no son nada para mí. Sin embargo, con mi facultad de la vista, poseo el poder para dar sustantividad, y con ese poder, el color amarillo llega a ser amarillo para mí. No solamente existe el color amarillo, pero tengo el poder para darle sustantividad. Tengo el poder para que ese color me sea real. Este es el significado de dar sustantividad. Si estoy ciego, no podría distinguir el color, o si no tengo la facultad del oído, no podría disfrutar de la música. Sin embargo, el color y la música son cosas reales y siguen siendo reales, ya sea que las pueda apreciar o no. Ahora estamos considerando las cosas que, aunque no se ven, son eternas y por lo tanto reales. Claro que no podemos darle sustantividad a las cosas divinas con ninguno de nuestros sentidos, pero existe una facultad que puede darle sustantividad a lo que se espera, a las cosas de Cristo, y esta facultad es la fe. La fe causa que las cosas reales lleguen a ser reales en mi experiencia. La fe le da sustantividad a las cosas de Cristo. Miles de personas han leído Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando existe la fe, esto es verdad. Si hay dudas o si simplemente existe un asentimiento sin ninguna iluminación espiritual, no es verdad. Recordemos otra vez que no estamos tratando con promesas, sino con hechos. El Espíritu de Dios nos revela las promesas de Dios para que podamos aprehenderlas, pero los hechos son hechos y permanecen como tales, ya sea que creamos en ellos o no. Aunque no creamos en los hechos de la cruz, siguen siendo reales, pero no tienen ningún valor para nosotros. No se necesita la fe para que estas cosas sean reales en sí mismas, pero la fe puede darles sustantividad y hacerlas real en nuestra experiencia. Debemos considerar que todo lo que contradiga la veracidad de la palabra de Dios es una mentira del diablo. Las mentiras finalmente ceden a los hechos que Dios ha declarado. Una vez tuve una experiencia que ayuda a entender este principio. Hace algunos años estaba enfermo. Por 6 noches tenía una fiebre alta y no podía dormir. Finalmente, Dios me dio una palabra personal de sanidad en las Escrituras, y por eso pensé que todos mis síntomas de la enfermedad se desvanecerían instantáneamente. Pero en vez de eso, no pude dormir y me sentía más agitado que nunca. Mi temperatura subió, mi pulso incrementó y me dolía la cabeza mucho más que antes. El enemigo preguntó: ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué hay acerca de tus oraciones? Así que fui tentado a volver a orar por el asunto, pero fui reprendido y me vino este versículo a la mente.
tu palabra es verdad. Me puse a pensar que si la palabra de Dios es verdad, entonces, ¿qué son estos síntomas? Todos deben ser mentiras. Así que le declaré al enemigo, es una mentira que no pueda dormir. Este dolor de cabeza es una mentira. Esta fiebre es una mentira. Este pulso elevado es una mentira. A la luz de lo que me ha dicho Dios, todos estos síntomas de enfermedad son solamente tus mentiras y la palabra de Dios es verdad. En 5 minutos me dormí y me levanté la siguiente mañana sintiéndome perfectamente bien. Ahora, en un asunto personal como este, que ya les mencioné, es posible que me engañe a mí mismo en cuanto a lo que dijo Dios. Pero en cuanto al hecho de la cruz, no puede haber tal duda. Debemos creerle a Dios sin importar qué convincentes parezcan los argumentos de Satanás. Un mentiroso hábil no solo miente con las palabras, sino también con sus acciones. Con la misma facilidad te dice una mentira o te da una moneda falsa. El diablo es un mentiroso hábil, y no debemos pensar que solo nos va a mentir con palabras. Él va a usar señales, sentimientos y experiencias falsas en sus intentos de sacudir nuestra fe en la palabra de Dios. Y dejo claro que no niego la realidad de la carne. Efectivamente, adelante hablaremos aún más acerca de esto. El asunto aquí es que no debemos de ser movidos de nuestra posición en Cristo. Tan pronto hayamos aceptado nuestra muerte con Cristo como un hecho, que Satanás hará el mejor esfuerzo para demostrar de manera convincente, a través de nuestras experiencias diarias, que no estamos muertos, sino realmente vivos. Así que vamos a escoger si creer en la mentira de Satanás o en la verdad de Dios. ¿Nos van a regir las apariencias o lo que dice Dios? Yo soy el señor Ni, y sé que soy el señor Ni. Es un hecho con el que puedo contar con confianza. Es posible que pierda la memoria y se me olvide que soy el señor Ni, o pueda soñar que soy otra persona. Pero ya sea que lo sienta o no, cuando estoy dormido soy el señor Ni, y cuando estoy despierto soy el señor Ni. Cuando me acuerdo quién soy, soy el señor Ni, y cuando no me acuerdo, sigo siendo el señor Ni. Ahora, si me pongo a fingir ser otra persona, todo sería más difícil. Si finjo ser la señorita K, tendría que decirme todo el tiempo, eres la señorita K, acuérdate que eres la señorita K. Pero, a pesar de toda esta consideración, si alguien me llama y dice, señor Ni, es probable que le responda. El hecho verdadero triunfa sobre la actuación, y toda mi consideración se acabaría en ese momento. Pero yo soy el señor Ni, y por lo tanto no tengo dificultad alguna en considerarme como tal. Ninguna experiencia que tenga o que deje de tener puede cambiar este hecho. Así que también, ya sea que lo sienta o no, estoy muerto con Cristo. ¿Cómo puedo saberlo? Porque Cristo ha muerto, y debido a que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Ya sea que mi experiencia lo compruebe o no, el hecho permanece y no cambia. Al basarme en este hecho, Satanás no puede vencerme. Recuerden que sus ataques se dirigen a nuestra certeza. Si pueden causar que dudemos en la palabra de Dios, entonces ha logrado su objetivo y nos tiene en su poder. Pero si descansamos sin titubear en la certeza de lo que Dios ha declarado, y conociendo por cierto que Dios tiene que ser fiel a su obra y a su palabra, entonces no importa qué tácticas usa Satanás. Nos podremos reír de él. Si alguien me trata de persuadir que no soy el señor Ni, también yo me puedo reír. Porque por fe andamos, no por vista. Probablemente conozca la ilustración que he hecho antes, de la fe, la experiencia y el hecho. Y los tres caminaban sobre una pared. El hecho caminaba de manera estable, sin mirar a ningún lado, y nunca volteando atrás. Fe le seguía,
y todo estaba bien con tal que fe continuara viendo al hecho. Pero tan pronto fe se preocupaba por experiencia y se volvía a mirar atrás para ver cómo le iba, perdía el equilibrio y se caía de la pared. Y claro, la pobre experiencia caía después también. Básicamente, toda tentación consiste en que miremos dentro de nosotros mismos, es decir, dejar de mirar al Señor y que consideremos las apariencias. La fe siempre se encuentra contra una montaña de evidencia, una montaña de pruebas que parecen contradecir la palabra de Dios, en la esfera de los hechos tangibles, de fracasos en los hechos, y también en la esfera de sentimientos y sugestiones. Y la fe o la montaña tienen que ceder, las dos no pueden permanecer. El problema es que muchas veces lo que permanece es la montaña y la fe se desvanece. Esto no debe ser así. Si usamos nuestros sentidos para conocer la verdad, nos daremos cuenta de que las mentiras de Satanás son muy reales en nuestra experiencia. Pero si no aceptamos nada que contradiga la palabra de Dios y mantenemos una actitud solamente de fe en Él, las mentiras de Satanás se empezarán a esfumar y nuestra experiencia llegará progresivamente a emparejar con esa palabra. Llegamos a tal experiencia cuando nos ocupamos con Cristo, ya que Él llega a hacerse real para nosotros en asuntos concretos. En cierta situación, lo vemos a Él como la verdadera justicia, la verdadera santidad, la verdadera vida de resurrección, para nosotros. Lo que vemos en Él de manera objetiva, llega a operar en nosotros de manera subjetiva, para que Él se manifieste en nosotros en esa situación. Esta es una señal de madurez, y es a lo que se refiere Pablo al escribirle a los Gálatas, cuando dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La fe da sustantividad a los hechos de Dios, y la fe siempre da sustantividad a los hechos eternos, de algo que es eternamente veraz. Permaneciendo en Él. Hay algo más que pueda ayudarnos a entender esto mejor. Las Escrituras señalan que en efecto estamos muertos, pero en ninguna parte se menciona que estamos muertos en nosotros mismos. La muerte no se encuentra dentro de nosotros. Sería vano buscarla allí. No estamos muertos en nosotros mismos, sino en Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Él, porque estábamos en Él. Todos conocemos estas palabras del Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Consideremos estas palabras por un momento. Primero, nos recuerdan una vez más que no debemos esforzarnos para entrar en Cristo. No se nos dice que entremos, porque ya estamos adentro, pero se nos dice que nos quedemos donde se nos ha puesto. Dios fue el que nos puso en Cristo y debemos permanecer en Él. Pero aún más, este versículo establece un principio divino, a saber que Dios ha hecho la obra en Cristo y no en nosotros individualmente. La muerte que incluye todo y la resurrección todo inclusiva del Hijo de Dios fueron logradas completamente aparte de nosotros. Lo que llega a ser la experiencia de un cristiano es la historia de Cristo. Y en verdad no tenemos ninguna experiencia espiritual fuera de Él. Las Escrituras nos dicen que por Dios fuimos crucificados juntamente con Él, que fuimos avivados, resucitados y sentados en lugares celestiales juntamente con Él, y que estamos completos o llenos en Él. Se trata de algo que ya ha sido efectuado juntamente con Él, en asociación con Él. En las Escrituras no podemos encontrar que exista la experiencia cristiana fuera de Cristo.
Lo que Dios ha hecho en su propósito es incluirnos en Cristo. Al tratar con Cristo, Dios ha tratado con el cristiano. Al tratar con la cabeza, ha tratado con todos los miembros. Estaríamos equivocados si pensamos que podemos experimentar algo de la vida espiritual en nosotros mismos y aparte de Él. No es la intención de Dios que nosotros adquiramos experiencias exclusivamente personales. Toda la experiencia espiritual del cristiano ya es una realidad en Cristo. Es algo que Cristo ya experimentó. Lo que llamamos nuestra experiencia es solamente entrar dentro de su historia y su experiencia. Sería extraño si un pámpano de una vid intentara llevar fruto rojo y otro pámpano intentara dar uvas verdes, y aún otro pámpano uvas moradas, cada uno intentando producir algo independientemente, sin ninguna asociación con la vid. Eso es imposible, es ilusorio. Las características de los pámpanos se determinan por la vid. Sin embargo, algunos cristianos buscan experiencias solo por tenerlas. Ellos piensan que la crucifixión o que la resurrección es algo, y que la ascensión también lo es, pero nunca consideran que todo esto está relacionado con una persona. Pero no es así. Solamente cuando el Señor nos abre los ojos para ver la persona de Cristo, podemos tener experiencias genuinas. Toda experiencia espiritual verdadera implica que hemos descubierto algún hecho en Cristo y que hemos entrado en ello. Todo lo que no proceda de Él son experiencias que pronto se desvanecerán. Alabado sea el Señor. He descubierto algo en Cristo que ahora es mío. Lo poseo, Señor, porque esto está en ti. Es maravilloso saber que los hechos relacionados con Cristo son el fundamento de nuestra experiencia. Así que el principio con el que Dios nos lleva adelante en nuestra experiencia no es meramente darnos algo. Él no hace que pasemos por algo que después llegue a ser nuestra experiencia. No se trate de que Dios realice algo en nosotros para que podamos decir, morí con Cristo el marzo pasado, o fui levantado de los muertos el 1 de enero de 1937, o aún, el miércoles pasado oré para obtener una experiencia específica y ya la tengo. No, esa no es la manera. Yo no busco las experiencias en sí mismas en un momento determinado. Cuando se trata de la historia espiritual, el concepto del tiempo no debe gobernar mis pensamientos. Algunos podrían preguntar, ¿y qué me dice de las crisis por las que hemos pasado? Y si es verdad, algunos de nosotros hemos pasado por verdaderas crisis en nuestras vidas. Por ejemplo, George Mueller podía decir aún postrándose en el suelo, hubo un día en que murió George Mueller. No dudo de la realidad de las experiencias espirituales por las que pasamos, ni de la importancia de las crisis por las que nos lleva Dios cuando andamos con Él. Ya he enfatizado que debemos valorar esas crisis en nuestras vidas. El asunto es que Dios no nos da experiencias individuales. Nosotros entramos dentro de lo que Dios ya ha hecho. Es hacer real en el tiempo las cosas eternas. La historia de Cristo llega a ser nuestra experiencia y nuestra historia espiritual. No tenemos una historia separada de Él. Toda la obra que se relaciona con nosotros no se lleva a cabo en nosotros ahora, sino en Cristo. Él no obra de manera separada en las personas, aparte de lo que ya ha hecho en Cristo. Aún la vida eterna no se da de manera individual. La vida está en el Hijo, y aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Dios ya lo ha hecho todo en el Hijo, y nos ha incluido en Él. Hemos sido incorporados en Cristo. La importancia de todo esto es que el verdadero valor de esta fe está en que lleguemos a decir, Dios me ha puesto en Cristo.
y por consiguiente todo lo que es verdad de Él es verdad de mí. Yo permaneceré en Él. Satanás siempre está intentando sacarnos, de mantenernos fuera, de convencernos de que estamos fuera de Cristo. También a través de las tentaciones, fracasos, sufrimientos o pruebas, nos hace sentir que estamos fuera de Cristo. Y lo primero que pensamos es que si estuviéramos en Cristo, no nos encontraríamos así. Y debido a los sentimientos que tenemos, pensamos que estamos fuera de Él. Así que empezamos a orar, Señor, ponme en Cristo. No, no haga eso. Lo que Dios nos pide es permanecer en Cristo, y este es el camino de la liberación. ¿Cómo ocurre esta liberación? Permanecer en Cristo le da la manera para operar en nuestras vidas y de que esto se logre en nosotros. El permanecer en Él causa que su poder, el poder de resurrección, opere en nosotros para que los hechos de Cristo lleguen a ser progresivamente nuestros en nuestra experiencia diaria. Entonces descubrimos con gran gozo que donde antes reinaba el pecado, ahora ya no servimos más al pecado como esclavos. Al permanecer firmes sobre el fundamento de lo que Cristo es, descubrimos que lo que es verdadero acerca de Él llega a ser verdadero en nosotros. En cambio, si nos encontramos sobre el fundamento de lo que somos en nosotros mismos, descubriremos que todo lo que es verdadero de la vieja naturaleza aún permanece con nosotros. Si llegamos a Cristo por fe, tenemos todo. Si regresamos a nosotros mismos, no tenemos nada. Muy frecuentemente vamos al lugar equivocado para encontrar la muerte del yo. El lugar correcto es en Cristo. Simplemente tenemos que mirarnos interiormente para darnos cuenta que estamos vivos al pecado. Pero cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, Dios asegura que la muerte opere en nosotros y que la novedad de vida también sea nuestra. Estamos vivos para Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. En esta oración doble se encuentra un mandamiento y una promesa. La obra que Dios efectúa tiene un lado objetivo y uno subjetivo. El lado subjetivo depende del objetivo. Yo en vosotros es el resultado de permanecer en Él. Debemos de cuidarnos de no preocuparnos mucho acerca del lado subjetivo de las cosas. Debemos de concentrarnos en el lado objetivo. El permaneced en mí y permitir que Dios se encargue del aspecto subjetivo. Anteriormente ya he utilizado la ilustración de la luz eléctrica. Si está en un cuarto y está oscureciendo, no hay duda que le gustaría tener luz para poder leer. Si hay una lámpara en la mesa junto a usted, ¿qué haría? ¿Acaso la miraría intensamente esperando que se prenda? ¿O se pondría a limpiar la lámpara? No, usted iría al otro lado del cuarto donde está el interruptor y encendería la lámpara. O sea que volvería su atención a la fuente del poder y al tomar acción la luz se prendería. Así que en nuestro andar con el Señor, nuestra atención debe estar enfocada en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es un mandato divino. La fe en los hechos objetivos causa que éstos lleguen a ser verdaderos de manera subjetiva. Tal y como lo dice el apóstol Pablo, mas nosotros todos, reflejando la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. Mire, la Biblia dice, de Dios estamos en Cristo Jesús. Fue la obra de Dios ponerle allí. Ahora quédese ahí. No se mueva y no regrese a usted mismo. Nunca se considere a usted como si no estuviera en Cristo. Mire a Cristo y véase usted en Él. Permanezca en Él.
descanse con el hecho de que Dios lo ha puesto en su Hijo y viva esperando que Él va a terminar su obra en usted. Él se va a encargar de cumplir la promesa de Romanos 6:14 que dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros.